Vamos ahora a analizar la situación de las divisas con Miriam Sánchez de Just for Trade. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en este caso es muy importante que analicemos la situación del peso mexicano, que ha tenido una fuerte depreciación frente al dólar, y eso que comenzó como un tiro por encima, en este caso, de las, recordemos, de las por encima de las 20 unidades, y ahora pues vuelve a estar en una situación un tanto complicada. ¿Cuáles son esas perspectivas que veis en el peso mexicano, habida cuenta de que, bueno, pues de que esta tregua tampoco le está sentando especialmente bien al peso mexicano? No, la verdad es que no, porque ya de por sí, además, este gráfico, pues este tipo de, bueno, de acontecimientos que están teniendo lugar van precisamente en favor de una tendencia que ya se venía sosteniendo desde hace bastantes meses, con lo cual, en principio, digamos que para poder operar este tipo de activos es bastante favorable. Estamos ahora, bueno, si veis un poquito la cosa más calmada, evidentemente es porque además se ha suspendido, de momento, por ahora, esa subida de aranceles, al menos 30 días, en negociaciones, conversaciones, ya se ha estado diciendo que en principio se van a reforzar más las fronteras para evitar la inmigración irregularizada, para también evitar el narcotráfico, y todo esto ha generado un poquito más de tranquilidad, pero evidentemente yo lo que aconsejo es que no nos confiemos. Además tenemos ya la experiencia, sobre todo de cuando Donald Trump ya fue hace 4 años presidente de Estados Unidos, y sabemos muy bien que tan pronto podemos pensar una cosa como de repente salir declaraciones totalmente diferentes y al final darse toda la vuelta. Pero en principio, bueno, lo que quería comentar, que es lo que estamos viendo ahora mismo en el gráfico, fijaros que más o menos desde mayo del año pasado, es decir, ya casi estamos hablando de casi hace un año, el gráfico inició un impulso alcista, inició una tendencia alcista, lo vamos a ver un poquito más a largo plazo, porque yo creo que además ahí lo vamos a poder ver muchísimo mejor, después de una caída que, bueno, en su momento ya había venido sosteniendo, y estamos además en una zona límite que es bastante importante, que es más o menos en torno al nivel del 20,84 aproximadamente. La caída que ha tenido lugar como ese pequeño reajuste, ¿no?, después de que las cosas hayan estabilizado un poquito más, después de esa suspensión en imposición de aranceles, en principio lo único que está haciendo ahora mismo es buscar punto de apoyo en esa proyección tan importante. Así que para aquellas personas que estén trabajando con el peso mexicano, yo lo primero que diría es, primero, no hay que confiarse. Evidentemente, siempre y cuando este tipo de tendencias se sigan respetando, nosotros tenemos que seguir hablando de una proyección alcista, y evidentemente pues todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo pues de cara a un medio plazo, es decir, verlo en temporalidades diarias, semanales, para evitar ruidos, porque al final estamos hablando de una economía más emergente, por lo tanto el nivel del volumen de operativas es más bajito, con lo cual se pueden generar más movimientos de ruido, pero siempre y cuando este tipo de proyecciones se sigan manteniendo y nosotros veamos que esa tendencia al final va a favor, que con el tema de las imposiciones sabemos que puede ayudar perfectamente a que Estados Unidos pueda ser capaz de seguir fortaleciendo en este sentido el dólar, pues estaríamos hablando de siguientes objetivos. Fijaros, tengo aquí un nivel techo que estaría en torno al 22,1. Entonces, bueno, me parece un gráfico además bastante interesante para verlo, siempre y cuando sigamos principalmente, que a mí me interesa mucho lo que es toda esta parte de análisis fundamental, que es lo que va a estar afectando principalmente, pero bueno, en principio siguiendo el análisis, comprendiendo bien qué es lo que está pasando entre las relaciones entre Estados Unidos y México, es un gráfico que podría darnos muy buenas oportunidades y sobre todo, como digo, con estas pautas nos ayudaría muy bien a entender hasta qué punto este tipo de tendencias se pueden seguir manteniendo y cuáles son los niveles a los que nosotros podríamos trabajar. Por cierto, Miriam, vamos a intentar ir más rápidamente. En este caso parece que ha habido, en este caso, una recuperación en este caso en el dólar, frente al dólar estadounidense, el dólar canadiense. Y a pesar de que, bueno, que no hay nuevas amenazas en el horizonte, ¿se puede descartar episodios de volatilidad en este par, en el luni dólar? En principio, además, trabajamos exactamente de la misma manera que con el peso mexicano. Con el peso mexicano hemos estado hablando de correcciones, aquí es exactamente lo mismo que ha pasado. Siempre y cuando la situación siga de esta manera, yo de lo que estoy hablando, sobre todo ahora mismo un poquito más a corto plazo, es de una especie de fase correctiva. Entonces, yo en este caso lo que aconsejo, sobre todo para aquellos que estéis trabajando con este activo, es tener en cuenta el posicionamiento bajista de este mercado. Bueno, comentar un poquito simplemente los niveles a grandes rasgos para que los podamos tener en cuenta, pero fijaros que en el caso de que este mercado siga cayendo, el potencial bajista que nosotros podríamos llegar a tener siempre y cuando la cosa se vaya tranquilizando sería
como un principal, la principal proyección a tener en cuenta. Tenemos el 1,41,5, que es un nivel, por ejemplo, bastante importante, que es en torno a esta zona, que es un primer nivel que yo animo a que se revise, y luego podríamos incluso hablar del 1,40, que es un nivel también psicológico importante. Una pequeña guía así más rápida para poder ayudar a todos aquellos que estén interesados en trabajar este tipo de activo, porque al final ha sido una caída bastante importante, aunque en las próximas horas yo en mi canal y demás voy a estar definiendo evidentemente cuál es el potencial de caída de este mercado, pero ahora mismo tenemos que basarnos en este tipo de bajadas. Esta proyección bajista que tenemos, que es bastante acelerada, es la más importante de todas, pero siempre y cuando se respete, para nosotros es la principal protagonista, y como os estoy diciendo, ya se irá definiendo alguna proyección, me imagino un poquito más general, porque esta es muy pronunciada, así que ya os iré dando más detalles, porque es algo todavía que es muy reciente, se ha formado hace unos pocos días, y podría ser un buen impulso si sigue todo tranquilo, si esas amenazas cesan, y esperamos a ese plazo de 30 días que en principio se ha dado. No ha habido plazo de 30 días, Miriam. En este caso ha habido guerra comercial sin cuartel entre China y Estados Unidos. En este caso te pregunto por el dólar yuan. Parece que hay menos claridad, aunque ahora sí se fortalece por fin el billete verde. No sé si tal vez porque no hay visas de que vayan a hablar. ¿De qué lado veis este par? Claro, fíjate, en este caso, al final sabemos que China también, por otro lado, está amenazando a Estados Unidos. Al final, en este caso, seguimos comentar ahí dos niveles importantes a raíz de los datos que se han generado, ya no solamente de las amenazas de Estados Unidos, sino también de los contraataques de China. Se ha generado un techo que es muy fuerte, que es el que estáis viendo aquí, que es el 7,3. Se ve además muy bien. En temporalidad mensual es mejor verlo porque es un gráfico que tiene mucha manipulación por parte del gobierno, entonces lo vamos a entender mucho más de esta manera. Para poder pensar en posicionamientos alcistas, que al final entendamos que este mercado finalmente termina marcando en favor de Estados Unidos, necesitamos la ruptura del 7,3. Si eso llega a ocurrir, nos vamos al 7,5, que es un nivel bastante importante. Ahora bien, para temas de posicionamientos bajistas, está un poquito más lejos, ¿vale? Porque al final el precio en los últimos días, en los últimos meses, mejor dicho, se ha estado cerrando un intervalo un poquito más pequeño. Quizás tengamos que tener un poquito más de paciencia que con los otros mercados que hemos estado trabajando hace un rato, pero el nivel psicológico de 7 es esa zona tan importante para poder comprender que si el gráfico rompe por debajo de esa zona de apoyo, nosotros podríamos pensar en oportunidades de entrada en el mercado en venta, en pensar que este gráfico pueda ser capaz de seguir cayendo más. Sin ir más lejos, tenemos ese primer nivel que además se ve muy bien en este caso, que es el 6,75. Entonces, de momento lo tenemos ahí encerrado, pero para poder ver nuevos posicionamientos alcistas, quiero que tengamos muy clara esa zona techo, ese nivel de resistencia, y poder comprobar si principalmente el mercado puede ser capaz de romperlo para ver si Estados Unidos tiene fuerza suficiente como para poder seguir subiendo al dólar frente al yuan chino. Pues Miriam Sánchez, Just for Trade, gracias, feliz tarde y cuidado con las divisas. Mucho cuidado, gracias a vosotros, que tengáis una buena tarde.